Hablo mucho. Aviso a audiencias sobre lo que creo que son hechos incontrovertibles. Y creo que el hecho fundamental e incontrovertible es que la vida es el sufrimiento. Y creo que es por eso que es un axioma primario de la creencia religiosa. En cierto sentido, casi independientemente de la fe, que la vida es sufrimiento. Y todo el mundo lo sabe. Aunque no necesariamente les gusta admitirlo o hablar de ello. No tienes que rascar muy bajo la superficie en la vida de alguien para encontrar una tragedia al acecho. Si la persona con la que estás hablando no tiene algo horrible que le está sucediendo en este momento, económica o socialmente o dentro de su familia o física o mentalmente, la probabilidad de que alguien a quien aman tenga un problema de ese tipo es extraordinariamente alto. Y si te encuentras entre la minoría afortunada para quienes eso no es cierto, bueno, todo lo que tienes que hacer es esperar. ¿Y será verdad? Muy pronto, y antes de lo que piensas, y peor de lo que imaginas. Y todo el mundo lo sabe. Y entonces, es fácil de entender. Porque la gente se vuelve cínica y amargada y herida y nihilista. Creo que hay una progresión en la vida. Si eres ingenuo, piensas que la vida será fácil y que la gente es básicamente buena, y luego tienes algunas experiencias si no estás demasiado protegido y eso te lo quitan porque te traicionas a ti mismo o te traicionan otras personas, o te encuentras con una tragedia, y luego tu ingenuidad se hace añicos y el lugar más probable al que irás desde ahí es en algo parecido al cinismo. Porque no conoces la alternativa, y tu fe inicial, que no era fe, sino ingenuidad, se hace añicos por la terrible realidad de lo que te encuentras. Y luego, como una persona cínica, eres más sabio que como una persona ingenua. Y luego eso es algo extraño, porque eres peor en cierto sentido de lo que eras. No eres tan optimista y no estás tan lleno de esperanza, y tu vida es más difícil, y probablemente eres más duro con otras personas y con más de una tendencia a la crueldad, y nada de eso parece positivo, pero hay una sabiduría en el cinismo de la que carecen los ingenuos. Pero el problema es que el cinismo no es un antídoto útil para, digamos, la tragedia y la malevolencia, porque hay lugares en los que pasas del cinismo a medida que te acercas a la sabiduría. Y es sabiduría lo que necesitas para fabricarte este tipo de embarcación que te mantendrá a flote durante tiempos tormentosos. La vida es difícil. Está contaminada por la malevolencia. Y está fundida en tragedia. Y necesitas algo para compensar eso. Porque si no te amarga. Y si estás amargado, inevitablemente te vuelves vengativo y cruel. Y luego haces que todo lo que te ha hecho peor empeore a su vez. Y no hay fondo para eso. Como cualquiera que sea un estudiante moderado de historia, pronto llega a comprender. Existe la idea de que el infierno es un pozo sin fondo. Y la razón de ello es que no hay situación tan terrible que no haya alguna maldita tonta, cosa que un idiota puede hacer que lo empeorará aún más. Entonces, la pregunta es, ¿qué podría constituir una alternativa a eso? Y si hay una alternativa, aprendí mucho tiempo atrás leyendo mitología religiosa principalmente, que hay una diferencia entre pensar y prestar atención, y de los dos, prestar atención es mucho más importante. No es lo mismo que pensar. Cuando prestas atención, estás buscando lo que no sabes, te separas y observas, y escuchas y ves si las cosas son como crees que son y esperas que lo sean porque la vida es más fácil. Si las cosas son como crees que son, pero si descubres que no lo son y estás prestando atención, entonces puedes tejer y puedes moverte, y puedes adaptarte, y puedes aprender. Y entonces tienes que aprender a prestar atención. Solo le pido a la gente que cuando hablo, presta atención a lo que ya sabe. Aquí hay algo que todos saben. En un mundo que consiste en sufrimiento y malevolencia, ¿a quién admiras? ¿O a quién no admiras? Esas son la misma pregunta.
Si sabes a quién no admiras, bueno, entonces tienes un modelo negativo y puedes optar por lo contrario. Y si sabes a quién admiras, bueno, entonces puedes copiar eso. Y el instinto de admiración es un instinto de imitación. Y somos criaturas muy imitativas y nuestro instinto de admiración es el instinto de imitación. ¿Y cómo lo llamarías? Una profunda biológica y metafísicamente directriz arraigada al camino correcto de la vida. La pregunta es, ¿existe un camino de vida adecuado? Ciertamente hay caminos que empeoran las cosas. Eso es algo para conocer. Podrías evitar esos. Y si hay caminos que empeoran las cosas, entonces están los caminos opuestos, aunque no sean tan claros. Creo que es por eso que a menudo estamos tan enamorados de personajes malvados en representaciones ficticias, es porque, claro, es más fácil, en cierto sentido, aclarar lo que constituye el camino oscuro. Es más fácil de entender para la gente, mientras que el camino que es positivo es más turbio y más difícil de determinar. Pero al menos, sabes que es lo opuesto a eso. Entonces, ¿a quién admiras o podríamos empezar por a quien no admiras? No admiras. Un adulto que no se hará responsable de sí mismo, y podría hacerlo. Entiendo que hay gente que están tan quebrantados y heridos que necesitan ayuda constantemente porque no pueden tomar responsabilidad por sí mismos, o pueden hacerlo en pequeñas formas, pero no completamente. Pero no admiras a alguien que no se hace responsable de sí mismo. De hecho, tienes un sentido de desprecio por eso, y si resulta que eres esa persona, luego te despiertas en medio de la noche y te reprendes, con lo que te queda de conciencia por no cumplir con tu deber moral intrínseco. Y no puedes escapar de eso. Y eso es muy interesante, ¿sabes? Que no puedes escapar de eso. Si fueras la criatura que podría inventar tus propios valores, como sugirió Nietzsche, como antídoto a la muerte de Dios, entonces solo perdonas tus transgresiones, y no sufrirías los amargos remordimientos de la conciencia. Pero lo hace, y la razón por la que lo haces es, porque estás haciendo cosas que están mal. Y deberías parar. Y lo sabes. Tal vez no puedas. Pues digamos entonces lo contrario, es que tú admiras a alguien que pueda asumir la responsabilidad de sí mismo. Eso es un comienzo. Y entonces tal vez admires a alguien aún más si ha forjado su carácter lo suficiente como para dejar atrás el cinismo, para que no solo asuman la responsabilidad por sí mismos, pero pueden hacerse responsables de su familia. Y están ahí para las personas que los aman cuando es necesario. Y si haces eso, entonces tienes algo. No diría necesariamente de lo que estar orgulloso, pero al menos tienes una cosa menos con la que reprocharte. Y eso es algo. Y luego puedes superar eso, y puedes decir, bueno, tal vez si te recompones con suficiente cuidado, dices la verdad lo suficiente, fueras lo suficientemente valiente, a pesar de las razones que tienes para no ser, que tú también podrías ser alguien de beneficio para ti mismo, y tu familia y tu comunidad, y participas en la estructuración de las cosas de manera armoniosa, al vivir de esa manera. No es un etos centrado en el individuo, es un etos de armonía entre niveles. Debes hacer lo que es bueno para ti, pero tiene que ser lo que es bueno para tu familia al mismo tiempo, y tiene que ser lo que te conviene, y a tu familia y a tu comunidad al mismo tiempo. Y eso funciona musicalmente, hace que todos los niveles funcionen en armonía, y puedes saber cuándo sucede eso. Y esta es otra cosa que es una gran utilidad, saber que cuando estás en ese lugar donde estás actuando de la manera adecuada y estás enfrentando las cosas con valentía, y dices la verdad, estás imbuido de un sentido de significado fundamental, y ese significado es el antídoto contra la catástrofe de la vida. Y es el antídoto psicológicamente, porque tienes que tener ese significado, porque de lo contrario tu vida es demasiado oscura y terrible y te corromperá. Así que es el antídoto psicológicamente, pero también es el antídoto prácticamente, porque no somos nada como seres humanos. Ya sabes, dicen que estamos hechos a imagen de Dios. Es difícil decir lo que eso significa, pero significa
al menos en parte, participar en el proceso de traer el bien a la existencia. Y todos podemos hacer eso y lo contrario. Y si aceptamos nuestra responsabilidad con nosotros mismos y a otras personas y a nuestras comunidades, y levantamos esa carga, entonces vivimos vidas que son significativas y eso nos impide ser corruptos. Nos proporciona un medicamento contra la catástrofe. Y también prácticamente mejora el mundo. Esa es la otra cosa. No es solo psicológico. Puedes empeorar las cosas. Todos saben eso. Y sin duda, puedes, de muchas maneras. Pero puedes hacer mejor las cosas y realmente mejorar. Y hay una razón para la esperanza. Y hay algo que decir para saber que eres el tipo de criatura que puede mirar la mortalidad y la catástrofe y la malevolencia directamente a los ojos, por así decirlo. Y sin embargo, levantarte y hacer lo correcto. Y que todo lo que hay en eso es bueno. Y eso es lo que le he estado diciendo a la gente.